Hola, buenos días para todos. Marco, Agustín, Leonel, Gabriel, Cristian, Esteban, Benjamín. Buenos días para todos ustedes que se conectan con nosotros desde múltiples lugares, incluso internacionalmente. Bienvenidos a este webinar de tableros eléctricos que hace parte del ciclo de sistemas de potencia. En este webinar ustedes y todos nosotros aprenderemos cuál es el alcance del nuevo reglamento eléctrico en los tableros y cómo se interpreta estos cambios en la instalación. Desde el equipo de Legrand Academy queremos decirles muchas gracias por conectarse con nosotros este viernes y bueno, tengo el gusto de presentar a un integrante del equipo de Legrand Academy de capacitación y de Legrand, que es José Zambrano, que en breve va a estar como saludándonos también, y él es quien nos va a compartir sus conocimientos el día de hoy. Hola José, buenos días, ¿cómo estás? Por aquí te saludan. Hola, hola, muy buenos días a todos, así que gracias Daniela. Sí, sí. Quiero recordarles también a los del chat que voy a activar el modo preguntas y respuestas. José va a estar muy pendiente de la presentación y yo también aquí para todo lo que se disponga. Así que bueno, José, adelante, te los dejo, son todos tuyos. Perfecto, muchas gracias y muy buenos días a todos los que están conectados. Eh, es día viernes, así que está terminando la semana, así que hay un saludo. Yo soy agente comercial de Legrand, zona norte, específicamente en la ciudad de Iquique. Así que un saludo a todo Chile y a todas las personas que nos están viendo desde las distintas regiones. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los tableros eléctricos, ¿ya? Y algunas soluciones Legrand. Eh, Les dejo ahí mi correo en la presentación. Ustedes cuando la puedan descargar se van a dar cuenta que hay unos iconos, LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram. Entonces ustedes después presionan control y hacen clic en cada uno de ellos y se van a ir a mis distintos canales. Tengo un canal en YouTube donde voy subiendo varios tips de información importante que a veces desconocemos por saltarnos la lectura de las fichas técnicas de los productos y por X motivo siempre utilizamos así el producto, pero resulta que hay algunos pequeños tips que nos pueden ayudar ahí la existencia. Si gustan pueden buscarme ahí en YouTube como canal del profe José, así que les voy a dejar el link también acá en el chat para que puedan eh, ahí si es que gustan pueden seguirme y vamos a comenzar con lo que es la presentación. Resulta que nosotros en Chile tenemos una normativa eléctrica, ¿ya? Que se llama Decreto 8. Algunos lo llaman DS, Decreto Supremo, número 808, da lo mismo. Lo que tenemos que sí tener en cuenta que esta guía, este decreto, esta ley, nos ayudó un poco a ordenar la parte eléctrica. Resulta que la norma antigua era un libro grandote que donde queríamos buscar información de conductores o de canalizaciones o de tableros o de protecciones, teníamos que buscarlo en distintos lugares. Resulta que esta norma hizo 19 capítulos y cada uno de los capítulos le dio un título. Entonces, por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar y enfocarnos principalmente en el RIC número 2 o capítulo número 2 que trata sobre tablero eléctrico. Pero si ustedes quieren saber de conductores, pueden ir al RIC número 4 o si quieren saber de instalaciones de uso general, al RIC número 10. Eh, Infraestructura para recarga de vehículos eléctricos, algo que se viene súper fuerte en estos años, el mantenimiento, cómo presentar un proyecto, las puestas en servicio, etcétera. Hay mucha información. Entonces, lo importante es que sepamos dónde buscarla y cómo buscarla. Esta normativa, estamos en el 2025, entró en vigencia ya el 12 de julio del 2021. Entonces, tenemos que sí o sí trabajar con esta normativa, salvo que quede ahí por ahí en el tintero algún proyecto que tenga permiso de edificaciones anterior a esta fecha. Otra cosa importante que nos habla el decreto supremo o decreto número 8, espérame que no avanza, a ver, es sobre el lugar de reunión de personas.
Un lugar de reunión de personas nosotros lo vamos a abreviar como LRP, lugar, reunión, persona. Y la norma lo define como todo inmueble o parte de ello o estructura cuya capacidad permita la reunión de 100 o más personas. Clarito. Más de 100 personas es un lugar de reunión de personas. Eh, pero si es que hay menos cantidad de personas, también se consideran lugares de reunión de personas, recintos asistenciales como hospitales, clínicas, recintos educacionales, destinados a los cultos religiosos como iglesias, templos, entretenimiento, casinos, esparcimiento, casinos de alimentación, restaurante, pub, discoteca, para práctica deportiva, etcétera, cines, teatros, destinado a fines sociales, etcétera. Y ahí hace un listado de qué lugares que a lo mejor no cumplen con la cantidad de 100 o más personas, pero sí que sí o sí se consideran lugares de reunión de personas. ¿Por qué motivo les comento esto? Porque la normativa en varios puntos, en muchos puntos de los RIC, va a decir que para lugares de reunión de personas, sí o sí se tienen que utilizar elementos puntuales especiales, como lo que son los libres de halógeno. ¿Ya? Los productos libres de halógeno son elementos, por ejemplo, cables, canalizaciones, que al momento que están fabricados de un material que al momento de quemarse se van a quemar igual, pero no van a propagar la llama y lo más importante que no van a emitir humos tóxicos, ni tampoco humos opacos. Entonces al momento de algún accidente, un incendio, Dios no quiera, pero se está quemando, no sé, un lugar de reunión de personas, y nos permita visualizar las vías de escape, las vías de emergencia. Entonces, si el humo no es opaco, es más fácil poder visualizar. Si el humo no es tóxico, no me hace daño para no centrarme en, estar tosiendo, sino que estar buscando la salida y poder evacuar. ¿Ya? Eso es puntualmente. Edificios colectivos residenciales no se consideran lugar de reunión de personas, pero sí lo que son los espacios comunes, como lo que son pasillos, zonas de acceso, etcétera. Si ustedes quieren descargar la normativa, aquí yo les dejé también un hipervínculo donde ustedes después en el PDF pueden presionar control y hacer clic y los va a mandar directamente a la página de la SEC. Si no, vamos a hacer un ejercicio. Voy a compartir pantalla y lo vamos a buscar súper rápido. A ver, espérenme un segundito. Y vamos a volver aquí. Ya, ahí vamos a compartir ahora. Súper. Bueno, ahí estamos compartiendo. No sé si me confirman ahí con un dedito para arriba si es que se está viendo. Ya, perfecto. Resulta que para ingresar a la SEC, nosotros sí o sí, no traten de colocar sec.cl porque no les va a aparecer. Tienen que colocar www.sec.cl, el primer punto. Y luego nos vamos a ir acá al icono de color naranjo donde dice instalaciones, servicios y trámites. Hacemos clic ahí y bueno, se nos abrió una ventana pop-up, pero que nos está diciendo que hay unas actualizaciones de algunos pliegos o de información técnica. Si les interesa, pueden leerlo, si no, ya estando acá en instalaciones, servicio y trámite, nosotros vamos a bajar, vamos a llegar aquí donde dice declaración electrónica de insumos, electrónica de instalaciones, y vamos a ir aquí donde dice pliegos RIC. Hacemos clic en pliegos RIC y llegamos a la página. Y acá en la parte inferior, por ejemplo, el RIC número 2, que es el que queremos ver, vamos a hacer clic ahí y lo vamos a descargar. ¿Ya? Así que es súper sencillo y ahí los pueden descargar todos. Así que vamos a volver al modo de presentación. Así que ahí tienen la información. Creo que hay una app desde el celular que también la pueden descargar y pueden tener los RIC. Así que mucho más cómodo también. Así que eso con la normativa eléctrica. Así que todos podríamos tener acceso a ella. Pero ¿qué es lo importante que nos dice? Vamos a ver los objetivos y los alcances de esta normativa. El objetivo del pliego es establecer requisitos de seguridad que deben cumplir con tableros, que deben cumplir los tableros eléctricos en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Ya establecer los requisitos de seguridad. La seguridad es algo importante, tanto la seguridad de la instalación, más aún la de las personas. Y aparece otro pilar también entre medio, que es la continuidad de servicio. Todas las empresas buscan tener continuidad de servicio.
por ellos, que ojalá no se detengan nunca en la línea de producción y que sigan funcionando y explotando lo que más se pueda. Pero lo importante es que debemos cumplir con la seguridad de la instalación y de las personas. El alcance, este pliego técnico va a aplicar a todos los tipos de tableros de las instalaciones de consumo de energía eléctrica en adelante e indistintivamente instalaciones, ¿ya? Para todo tipo de tableros nos vamos a dar cuenta que la norma hace una clasificación de los tableros. En la terminología, en el mismo RIC número 2, en el punto 4.25, hace una clasificación según la función y según la ubicación dentro de la instalación. Dentro de cualquier instalación, por lo general, vamos a encontrar como mínimo un tablero general. Ese tablero general, por lo general, está aguas abajo del transformador. Acá en la imagen, vamos a ver, a colocar el puntero. En la imagen hay un transformador de color rojo que es seco, luego va un ducto de barras y llega a un tablero. Ese podría ser un tablero general donde va a empezar a distribuir su energía eléctrica a tableros generales auxiliares o directamente a tableros de distribución. Los otros tableros, tablero general auxiliar, tablero de distribución, son bien similares que van como en escala, como en jerarquía. ¿Ya? Primero general, general auxiliar, distribución. Y luego de la distribución directamente a las cargas. Luego tenemos tableros de pasos, tableros de comando, donde tenemos, no sé, una estrella triángulo, por ejemplo, con contactores, centros de controles, tablero eléctrico móvil. Los tableros eléctricos móvil son los famosos tableros de faena, tableros, los Arturitos que utilizamos que tienen harto enchufe, centro de control de motores, los CCM, tableros de transferencia, tableros de autogeneración. La norma los clasifica en esos 10 tipos de tableros. ¿Pueden existir más? Sí, pueden existir, porque hay una segunda clasificación dentro de la norma. La primera clasificación era según la función y la ubicación en la instalación. La segunda clasificación está en relación al tipo de carga que son capaces de controlar los tableros. Entonces vamos a tener tableros de alumbrado, la misma palabra lo dice, para la iluminación, tableros de fuerza, climatización, control, tableros de computación y tableros de uso especiales como pueden ser los domóticos, fotovoltaicos, automatización, médicos, CDC, control de carga, autogeneración, etcétera. José pregunta sobre ejemplo de un tablero de paso. Mira, ejemplo, podríamos irnos directamente al RIC número 2 y buscar el punto que ahí hace una definición en cada uno de los tipos de tableros. Por ejemplo, el tablero de paso son tableros que contienen protecciones cuya finalidad es proteger derivaciones que por su capacidad de transporte no pueden ser conectadas directamente a un alimentador, subalimentador o línea de distribución. Y eso lo podemos encontrar ahí en un punto en la normativa. Esa es la definición. En el 4.25.1.1.4. Ahí tenemos la definición. Y así con la distinta clasificación que hace la normativa. Pero también existe otra clasificación que la podríamos denominar en relación a lo que son los tamaños. Para los tableros que son pequeños, que son de baja capacidad, que no supera una corriente de cortocircuito de 10 kiloamperes, estamos hablando que la norma los denomina como caja. El típico tablero residencial domiciliario que tenemos en los hogares entra dentro de esta categoría. Son tableros de baja capacidad y los vamos a denominar como caja, ¿ya? Un tablero caja. Luego, los tableros que son de mediana capacidad, que ya son un poco más grandes, que podemos llegar a corrientes de cortocircuito de 36 kiloamperes, por lo general estos pueden ser sobrepuestos o también en algunos casos embutidos, por lo general son tableros metálicos, y a esto la normativa los denomina como gabinetes, ¿ya? Tenemos las cajas, los gabinetes, y luego los tableros que son más grandes, que son de gran capacidad, que superan los 100 kiloamperes en un cortocircuito y son autosoportados, se anclan al piso, tienen puertas, ¿cierto? Cubre equipo, etcétera. Son grandotes
la norma los denomina como armarios. Entonces tenemos cajas, gabinetes y armarios. Esa es otra clasificación. La normativa nos habla también, dentro de los conceptos generales, en el punto 535 nos dice que todo tablero, aquí no hay excepción, todo tablero sin excepción debe de llevar estampada en forma visible, legible e indeleble la siguiente información. Por ejemplo, acá yo tengo un sticker, por ejemplo, que dice Legrand, y la información que nos exige la normativa es el nombre del tablero. Entonces, cualquier persona que es nueva, a lo mejor es nuevo eléctrico, o lo cambiaron de área y llegó a un lugar donde tiene que hacerle mantención a tablero, por lo general se pide un tablero que no tiene nada de información. Con suerte puede tener el nombre, y si a lo mejor es muy antiguo, ni siquiera está el nombre. Entonces, súper complejo lo que él tiene que realizar. Entonces, pucha, tiene que programar una mantención y no hay nada, no hay plano, no hay información, no sabemos qué tensión tiene, qué corriente tiene, quién lo fabricó, porque hay una falla, hicieron modificaciones, pero después no actualizaron el diagrama unilineal. Todas esas cosas eran muchos problemas. Entonces la normativa dijo, pucha, hagamos algo, coloquemos como exigencia que todo tablero tiene que tener su nombre, el servicio al cual corresponde, si es normal emergencia, la tensión con la cual se está trabajando, si es monofásica, trifásica, la corriente nominal del tablero, en este caso dice 800 amperes, por quién fue desarrollado, aquí dice Legrand, porque estamos fabricando tableros Legrand, y el año de la instalación. Entonces el año ya nos está indicando harto, porque sabemos cuánto tiempo lleva y a lo mejor desde cuánto tiempo no se le ha hecho una buena mantención. El grado IP, el índice de protección IP55 y el tipo de ambiente en el cual está sometido. Toda esa información tiene que ir rotulada de forma visible, legible e indeleble. Hay varias personas que colocan como adicional a esto, no lo reemplaza, un código QR donde va más información adicional. Entonces uno con el celular podría escanear y aparece toda la información. Pero sí o sí tiene que ir esto. Esto no es reemplazable por un código QR. Sí o sí tiene que ir esto estampado en el tablero. Todo tablero debe tener adherida también la siguiente información: el cuadro indicador rotulado para identificar los circuitos y su número de circuito. Entonces, las protecciones Legrand se han dado cuenta que tiene un portaetiqueta, que esto nos ayuda bastante. En vez de estar rayándola, marcándola, chuta, me equivoqué, borrar o colocando corrector o rayándola por completo, queda mal estéticamente. Entonces, es una buena alternativa usar los que son los portaetiquetas. Debe también tener un diagrama unilineal actualizado de tamaño legible y con protección permanente para mantener. Muchos los plastifican, ¿ya? Tienen su diagrama unilineal plastificado en la puerta del tablero. Y todas las protecciones y aparatos deben ser rotulados indicando cuál es su número también de circuito y servicio. Acá hay una imagen de un software que también nos puede ayudar a generar la etiqueta para lo que son las protecciones. Ya, hasta el momento vamos bien, porque es harta información que tenemos que ir tocando, porque nos estamos enfocando solamente en lo que son los tableros. Y sabemos que los tableros tienen protecciones termomagnéticas, diferenciales, luces, pilotos, centrales de medida, repartidores, barras, bornes, cables, canalizaciones, etcétera. Hay muchas cosas que puede tener un tablero. Pero el RIC nos ayuda a mantener una línea, a mantener un estándar de fabricación. Acá en el punto 613 nos indica que todos los tableros deben contar con una cubierta cubre equipos, ¿ya? Muchas veces llegamos a un tablero, se abre la puerta y resulta que vemos las protecciones directas. La normativa nos dice que abro la puerta y ahí debiese haber una cubierta cubre equipos, ¿ya? Para no tener un acceso directo a lo que son las barras o los cables, quedó mal puesto un cable, un conector, y paso a llevar algo, entonces me da un paso más de seguridad para no tener un acceso directo. Nos dice que la puerta exterior será totalmente cerrada y su fijación se hará mediante bisagra en disposición vertical u horizontal. Se permitirá montar sobre ella luces pilotos para indicar si es que el tablero está energizado. También nos va a permitir
montar equipos de medida o otros elementos de maniobra que pueden ser partir, parar, botonera, etcétera, siempre que se mantenga el grado IP de protección del tablero. La cubierta cubre equipo debe ser del mismo material que el gabinete o armario o caja. Aquí Raúl nos pregunta, buen día, consulta por los tableros de las máquinas que están en la intemperie. Vamos para allá, porque también nos hace una definición cuál es el IP mínimo, dependiendo dónde está ubicado el tablero, si está en interior, si está en exterior, si está bajo techo, etcétera. ¿Dimensiones estándar para los tableros? No, las dimensiones estándar son las que manejan los fabricantes y claro, hoy en día muchos fabricantes tienen fabricaciones similares, no sé, por ejemplo, tableros que son sobrepuestos de 800 por 600 por ancho de 200 o de 300 y nos vamos a dar cuenta que todos los fabricantes hacen ese tipo de tableros, de 1000 por 800 por 400, un tablero un poco más grande, o tableros más pequeños de 500 por 300, por 200, 250, vamos a encontrar dimensiones similares. El tablero nosotros lo vamos a coger dependiendo lo que tengamos en el interior y también para dejar espacio suficiente por si vamos a hacer una ampliación, que la normativa nos dice dejar cierto porcentaje adicional dentro de los tableros. Entonces ahí tenemos que ir jugando con el ancho, el alto, el volumen que tenga el tablero en sí que vamos a utilizar. Y los tableros autosoportados también hay dimensiones que por lo general son de 2000 de alto, 600, 800 de ancho, profundidad también de 600. Esas son como las más típicas. Las cubiertas cubre equipo tienen un rango de potencia en el que es obligatorio. Dice que todos los tableros deberán contar con una cubierta cubre equipo. Todos los tableros. Todos. Así que yo creo que es obligatorio el tema de la puerta cubre equipo. ¿Ya? Puede que a lo mejor haya alguna definición, porque hay otros RIC que tienen tableros especiales, que habla sobre instalaciones especiales y a lo mejor puede haber un tablero que es solamente de control y a lo mejor puede haber ahí una objeción. Ahí lo desconozco con exactitud, pero por lo general los tableros aquí nos está diciendo que todos los tableros deben contar con una cubierta cubre equipo y con una puerta exterior. Eso es lo mínimo, ¿ya? Entonces, esto en relación al tablero. Y aquí algo importante nos dice al final. Siempre vamos a colocar luces pilotos, centrales de medida, botones, etcétera, o un enchufe industrial, siempre que se mantenga el grado IP de protección del tablero. Entonces, voy a adelantarme unas pequeñas slides para comentarle un poquito lo que es el IP, ¿ya? Para hacer ahí un refresh de memoria. El IP es el índice de protección y va a tener dos cifras. La primera cifra va a ser protecciones contra cuerpos sólidos y la segunda cifra, protección contra los cuerpos líquidos, o contra los líquidos, perdón. Ya entonces, la primera cifra va a ir desde el 0 hasta el 6 y la segunda desde el 0 hasta el 8. Siendo la 6 la más exigente y la 8 también la más exigente, donde ya podríamos sumergir un elemento que tenga, por ejemplo, un IP68, yo lo podría tomar y lo podría sumergir bajo 1 metro y más encima que esté bajo presión. Por lo general, ¿qué elemento lo podríamos sumergir? Por ejemplo, un enchufe industrial que tiene un IP67 o 68, donde se generan sus sellos y tienen cable a ambos lados, se puede sumergir en instalaciones de faena, que por lo general hay mucha agua, en industrias mineras que trabajan con muchos líquidos, etcétera, y tienen que hacer una extensión. Lo ideal ahí es un IP68 y va a funcionar, pero súper bien. Las protecciones eléctricas por lo general tienen un IP2X o 2.0, IP20. Entonces el IP2 nos dice que está protegido contra cuerpos sólidos superiores a 12 milímetros, o sea, un dedo. ¿Qué quiere decir? Que se han dado cuenta que el tornillito que tiene la protección a riel DIN, termomagnética o un diferencial, ni siquiera mi dedo cabe o debería caer dentro de ese orificio. ¿Por qué? Porque las protecciones tienen un IP20. Entonces ahí, mientras más alto el número, se va haciendo más pequeño la posibilidad de que entre un elemento sólido, ¿ya? Y la segunda es lo mismo, pero en relación al agua. Y el otro punto importante es el IK. El IK es algo que está relacionado a los choques, a golpes mecánicos. Ya un golpe, un tablero tiene un IK10, quiere decir que soporta un golpe
o una piedra o la energía de algo que choque contra este tablero de 20 joules, ¿ya? O una fuerza de gravedad AG4, que igual es bastante fuerte. Entonces, son robustos los tableros que tienen un IK10, ¿ya? Eh, no habla cuando es un tablero especial, como por ejemplo los BDF. Debe ir a alguna puerta interior. Claro, los BDF son otro caso. Tienen otra estética dependiendo de cómo los vamos a instalar. Por lo general son tableros que tienen cubículos y generan muchas temperaturas, entonces son tableros que tienen que tener cierta ventilación también. Lo mismo que los bancos condensadores también tienen que tener cierta ventilación. Eh, entonces, claramente vamos a ir bajando lo que es el IP del tablero. Entonces, ya que conocemos el IP del tablero, vamos a volver a donde estábamos para hacerle un datito bien importante. Resulta que yo tengo un tablero IP66, ¿ya? Súper bueno el tablero. Entonces, la idea es que si yo voy a instalar una luz piloto de ese tablero IP66, que la luz piloto tenga también un IP66 como mínimo, y si es mayor, mucho mejor. ¿Ya? Si voy a instalar un enchufe industrial dentro de ese tablero IP66, que el tablero sea un IP66 para mantener el IP del conjunto completo. Porque si yo coloco un enchufe que es un IP44 y el tablero es IP66, el conjunto completo automáticamente pasa a tener el IP del menor, el índice IP del menor equipo instalado. Por eso es importante. Resulta que yo compré el mejor tablero, lo tengo para la intemperie, pero me caí porque las luces pilotos que compré no me indican el IP, me dicen que es un IP4. Chuta, entonces por ahí puede entrar humedad, puede entrar polvo y podemos en un breve lapso de tiempo dañar el tablero, ¿ya? Por eso el IP va también relacionado, la hermeticidad del tablero va relacionada al tipo de carga o dónde va a estar instalado. Por ejemplo, yo poner un IP66 en un banco de condensador igual es medio descabellado porque generan mucha temperatura, entonces yo tengo que tener entrada y salida de aire. Entonces, son cosas que sí o sí tengo que considerar. Vamos a ver qué más nos dice. No, el RIC número 2 nos habla de una coordinación total. Tanto la envolvente como la tapa de un tablero deben ser capaces de resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos, térmicos para los que fueron diseñados. Lo mismo que con el IP. Los tableros también vienen certificados al cortocircuito. Entonces, pasa algo súper común. Por lo general, siempre tratamos de abaratar costos. Y eso es bueno porque estamos optimizando nuestros recursos, que es el dinero, para poder tener mayor utilidad y súper bien. Pero lo que no puede suceder es que yo, por abaratar costos, deje en riesgo la seguridad de la instalación o de las personas. ¿Por qué motivo? Resulta que, vamos a hacer otro ejemplo, tengo una protección que es de 50 kiloamperes, ¿ya? De cortocircuito, una capacidad de ruptura o poder de corte último, 50 kiloamperes. Alto, es mucha la energía que se libera cuando hay un cortocircuito de 50 kiloamperes. Y la energía, ustedes saben que no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Entonces, toda esa energía eléctrica, cuando hay un cortocircuito, se va a manifestar de forma mecánica, de forma de luz, ¿cierto? De forma térmica, en calor, de forma de sonido, vamos a escuchar también una explosión, etcétera. Entonces, si yo tengo una protección de 50 kiloamperes, lo más sensato es que yo utilice un envolvente, un armario o una caja que me permita o que tenga certificación mínimo de 50 kiloamperes hacia arriba. Y ahí es donde tratamos muchas veces de abaratar costos, que en el mercado hay tableros que mm, por desconocimiento físicamente son iguales. Entonces podemos tener un tablero que es para instrumentación idéntico a un tablero que es para potencia. Físicamente en el exterior son muy parecidos. Costaría mucho a lo mejor buscar la diferencia entre uno y otro, pero resulta que sus certificaciones internas, porque sus perfiles a lo mejor son más delgados, en el otro son más gruesos, etcétera, su certificación frente al cortocircuito, el de instrumentación, es de 10 kilos, no necesito más porque no tengo mayor potencia en el control. Pero sí, en un tablero de potencia donde voy a instalar esa protección de 50 kilos, el tablero tiene que ser capaz de soportar ese cortocircuito. Si no, ¿qué es lo que pasa? Por ahorrar costos, utilizo el tablero que es de 10 kilos, que principalmente es para control, instrumentación, y coloco esta protección cotota de 50 kiloamperes. Ocurrió una falla y el tablero se desarmó por completo. ¿Ya? Entonces, eso es súper común que pase.
cuando hay fallas. Por eso es importante que nos dice que tanto la envolvente como las tapas de un tablero deberán ser capaces de resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos para los que fueron diseñados. Todos los elementos internos también deben soportar también estas condiciones y resistir. Por ejemplo, las barras tienen que ir soportes cada ciertos tramos, cada cierta distancia, porque también las barras, cuando hay un cortocircuito, se empiezan a ondular, el famoso efecto látigo que se da en los cables. Cuando hay un cortocircuito, los cables se mueven y pegan un golpe súper fuerte. Entonces, es sumamente importante. En las instalaciones nuevas, el tamaño inicial de los tableros debe proveer una ampliación de un 25% de capacidad total por cada tipo de servicio que contenga el tablero eléctrico. Para que esta condición se deberá dejar espacios disponibles en barras de distribución, rieldín o soportes de las protecciones. Y ahora vamos a ver un video, ¿ya? Vamos a ver un video, el primer video que tenemos acá, un tablero donde se le hacen unas pruebas de cortocircuito. Entonces tenemos igual un tablero, se ve robusto, parece un tanque, donde se le hacen unas pruebas. Nivel alto de cortocircuito. Lo vamos a ver de nuevo porque está bien. ¿Ya? Y ven cómo es lo que es capaz de provocar un cortocircuito en un tablero. Si el tablero no está capacitado para soportar esos esfuerzos mecánicos, térmicos, eh, va a ocurrir algo similar a esto. Aquí no fue tan grave, se abrieron las puertas, pero en otros casos se llegan a desarmar por completo. De hecho, la energía que se libera muchas veces es tan alta que llega a temperaturas similares a las que tiene el Sol, pero por instantes pequeños de tiempo son tan altas que hasta se evaporan las barras de cobre. ¿Ya? Entonces, no es un tema menor. Otro punto importante que nos dice la normativa, nos dice que el conjunto de elementos que constituyen la parte eléctrica de un tablero debe ser montada sobre un bastidor o una placa de montaje o rieldín fijado sobre montantes mecánicamente independientes de la caja o el gabinete. Y también que el cableado utilizado para la interconexión entre dispositivos debe hacerse a través de bandejas portaconductoras, la famosa canaleta alina o portaconductores, no metálicas, ocupando como el máximo el 50% de la sección transversal de cada bandeja. Ahí tenemos una imagen de la bandeja, cómo estar utilizando el 50%, ¿ya? Hay una excepción que para los circuitos que tengan menos de 8 circuitos, los tableros que tengan menos de 8 circuitos, no es necesario usar la bandeja, pero ya si tenemos más de 8 circuitos, sí o sí tenemos que usar bandeja. Y existe la bandeja también que es libre de halógeno, ¿ya? Así que súper importante estos puntos. Vamos a seguir avanzando y tenemos acá otro punto también, el 6118, nos dice que todos los componentes metálicos, ya sean caja, gabinete o armario, eso lo vimos que lo define así, deben ser sometidos a procesos de acabado que garanticen una adecuada resistencia a la corrosión. Entonces, vamos a encontrar distintos materiales también en los tableros. Vamos a encontrar tableros que son metálicos, pero si estamos al lado del borde costero, chuta, es complejo tener un tablero metálico ahí porque estamos en constante competencia con el óxido. Entonces aparecen también tableros de acero inoxidable. Existen dos tipos de acero, el 304 y el 316L, entonces que son mucho más robustos. He visto que se han instalado bastante esos tableros de acero inoxidable también en los bordes costeros, porque tienen un recubrimiento que, claro, se empieza a generar una polución, pero después se limpian y quedan súper bien, no se oxidan. Y otra alternativa genial también, que es utilizar un tablero que no sea metálico, como los que son de poliéster o de fibra de vidrio, eh, donde no vamos a tener ese percance con la salinidad o con ambientes más corrosivos. Pero sí tenemos que tener cuidado también con el sol, porque al momento de que sean plásticos, se pueden cristalizar los plásticos y se dañan. Por eso es bueno que tengan una mezcla también de fibra, ¿ya? Entonces eso es importante, que tengan
un proceso de acabado y que garantice la resistencia a la corrosión. Toda esa información la podemos encontrar en lo que son las fichas técnicas, ¿ya? Eh, Claro, ahí dice Felipe, pero entre un acero inox atrapa más calor. Exactamente, pero como están al aire libre en la intemperie, funcionan bien y son tableros pequeños, son tableros grandes. Entonces, no sé, yo por lo menos anduve en Coronel, en Concepción y en el borde costero tenían varios tableros en los postes de que eran acero inoxidable. Y en Arica también estaban instalando también tableros de acero inoxidable en lo que es el nuevo paseo que está ahí en Chinchorro. Entonces, es dependiendo las especificaciones. Lo más bien a lo mejor podría funcionar bien un tablero marina, pero un tablero metálico ya es más complejo en ese punto. Entonces, dependiendo la necesidad de la carga o la necesidad de lo que yo quiera cubrir, es qué tipo de tablero voy a escoger. Y por eso también nos habla acá otro punto, que los materiales no metálicos empleados en la construcción de caja, gabinete, armario deben cumplir también con ciertas condiciones, que no sea higroscópico. Eso quiere decir que no absorba agua. Por ejemplo, como la madera es higroscópica, absorbe humedad, ya absorbe agua. Entonces, un tablero que no sea metálico tiene que cumplir con eso, que sea autoextinguible, que pueda arder sin llama y emitir humos de baja opacidad, con residuos gaseosos no tóxicos. Resistencia mecánica mínima para los tableros no metálicos, que sea única 0,7. En caso de instalación en la intemperie, que tenga resistencia a agentes climáticos, como resistencia también a los rayos UV. Y en caso de instalación en locales de reunión de personas, sabemos que tiene que ser libre de halógeno. Después nos dice otro punto, que los tableros deberán construirse con un índice de protección grado IP adecuado al medio ambiente y a las condiciones de instalación, considerando lo siguiente: no se aceptará tableros de tipo abierto. Eso ya queda más que claro. Sí o sí tiene que tener puerta y cubre equipo. Y luego nos indican los IP mínimos. El IP mínimo para el interior es un IP 4.1. Por ejemplo, en las casas, tableros residenciales, el IP 4.1 el mínimo. Por lo general vamos a encontrar tableros IP 4.2, pero ya si tenemos un IP 4.0, no está cumpliendo con la normativa. El IP 4.4 es para exterior, pero bajo un techo. Ya puede estar en la intemperie, pero que tenga un techo. Y el IP 5.4 se puede utilizar en el exterior sin techo. Esos son los IP que nos indica la normativa si es que vamos a instalar un tablero en interior, exterior o en cualquier lugar. Intervenciones a la envolvente deben mantener el IP, lo que les comentaba. Intemperie, solo acceso al tablero por la zona inferior. Eso es importante. Si estamos en el exterior, no vamos a hacer un orificio en la parte superior, porque ahí por gravedad, si es que se acumula agua o empieza a caer humedad por el cable, puede entrar también al tablero. Entonces, lo más óptimo siempre todos los accesos que sean por la parte inferior. Y ahí tenemos distintos tableros. Tenemos el Marina, que tiene un IP 6.5. Tenemos también tableros que son para interior, IP 4.2, el Practibox, que también son plásticos para interior, IP 4.2, el Plexo, que tiene un IP 6.5, y los Betedin, que tienen un IP 4.2. Aquí nuevamente tengo la tabla de lo que era el IP, que les va a recordar, y ahora les quiero mostrar un video de como soy fabricante yo de tablero, hago tablero Atlantic, tengo que cumplir con el IP y tengo que cumplir también con el ICAP. Entonces les voy a mostrar unas pruebas de laboratorio que se realizan para que el tablero sea certificado y cumpla con todo lo que yo le estoy comentando. La resistencia a los golpes mecánicos. La idea es que el tablero no se deforme.
de choque en toda su territorio. Y la primera cifra del IP, partículas sólidas. Entonces, hay partículas muy pequeñas, probablemente sean similares a lo que es harina o polvo, muy pequeños, espacio de dirección. Bueno, ahí tenemos ahí una muestra de cómo se hacen las certificaciones también de algunos tableros. Para el análisis de cortocircuito por impedancia, el tablero no siempre cuenta con los datos de resistencia o resistividad para esto. ¿Existe alguna tabla de valores estimados? Sí, mira, por lo general el tablero te va a indicar frente a cuál es el valor máximo de cortocircuito que es capaz de soportar. Sí o sí, todo tablero debiese entregarte su certificado que dice que soporta 10 kiloamperes, 20 kiloamperes, 30, 50, 70, 100, 110, etcétera. ¿Ya? Pero el fabricante se tiene que encargar de ese dato. Vamos a ver qué más nos dice la normativa en relación a lo que son los tableros. No se aceptará el cableado de un tablero con conexiones hechas de dispositivo a dispositivo. Eso es lo que se conoce como la famosa guirnalda, ya que vamos de una protección, vamos a la otra y ahí voy a la otra. ¿Por qué no se usa esto? Porque se hacen mal contacto y puede ocurrir un calentamiento y las protecciones van a empezar a actuar por sobrecarga. Y si yo tuviese una cámara térmica y me enfoco ahí en esos puntos, en los puntos que tiene acá la guirnalda, me voy a dar cuenta que va a tener mucho más calor. ¿Ya? Entonces, esta protección al final se está llevando todo. Si acá hay una sobrecarga, llega acá, esta también tiene esa sobrecarga y se le suma a esta otra, entonces esta va a tener peor. Por eso no se usa mucho, no se usa en realidad, no es que no se use mucho. Acá en Chile está prohibido hacer ese tipo de conexión entre dispositivos. Creo que en Argentina se puede utilizar, pero tienen que usar un ferruler o un terminal para ambos conectores. No pueden ser dos ferrulers distintos. Pero acá en Chile nos olvidamos de eso. Solamente va a estar permitida la conexión de dispositivos entre lo que es una protección termomagnética y el diferencial. Eso yo puedo ir directamente. De lo contrario, yo tendría que ir a un repartidor y del repartidor ir a los distintos circuitos que van aguas abajo del general. También cuando tengo más de un diferencial por termomagnético, se me permite usar barras o conexiones prefabricadas. Las conexiones prefabricadas son los famosos peines, los que yo tengo acá abajo, pero siempre y cuando tengo que utilizar el 100% de los accesorios. O sea, vamos a utilizar tres accesorios, tres referencias cuando vamos a utilizar el peine. El peine, la llegada, que es la que tengo acá arriba, porque yo no puedo conectar el cable directamente acá, o si no voy a hacer lo mismo que estoy haciendo acá en la guirnalda, un falso contacto, porque voy a tener dos conductores de distintas secciones que van a estar entrando en el mismo borne y puedo producir fallas. Entonces, la idea es que se utilice el elemento correspondiente. Lo más probable es que estos dos elementos tengan la misma área, misma sección, sean planos y no va a tener ningún problema al estar conectado ahí, ¿ya? Y que el tercer elemento sería la tapa final, porque estas barras yo las voy a cortar dependiendo cuántas necesito y voy a colocar una tapa final para que no me quede el cobre expuesto en ambos costados. Existen peines que son monofásicos, bifásicos, trifásicos y tetrapolares. Entonces, hay para todo. Entonces, eso es una buena alternativa que me ayuda a ahorrar espacio dentro de un tablero. Todas las protecciones diferenciales tienen que estar protegidas a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética. ¿Ya? Eso creo que se tocó harto en lo que son los webinars de diferencial y también de protecciones, pero nunca está de más volver a recalcarlo. Y otro dato importante, que la protección debe proteger al diferencial, ¿ya? Porque el diferencial no se va a proteger frente a sobrecarga o frente a cortocircuito. Por ejemplo, si yo tengo un diferencial de 25, ojalá la protección como máximo, en el peor de los casos, sea de 25. ¿Ya? Pero la idea es que sea menor a 25 para que proteja el diferencial.
¿Ya? Por ningún caso la protección debe ser mayor a la capacidad del diferencial, o si no, nos estaríamos protegiendo. Sí, Raúl, algunas personas, cuando está el punto de la luz piloto que aparece más adelante, hay varias versiones. Muchas personas, por ejemplo, en un tablero industrial, siempre sacamos la muestra de la de aguas arriba de la protección general para poder alimentar las pilotos, porque esa es la función de la luz piloto, poder mostrar si es que el tablero está energizado o no. Entonces ahí viene el debate de cuál es la forma correcta de cómo hacerlo. En un tablero que a lo mejor tenemos una caja moldeada como protección general, es difícil meter un ferruler, eso descártenlo. Entonces lo más cómodo que ahí a lo mejor va a ir una barra y va a ir un conector plano o de ojo que sea plano para poder sacar la alimentación desde ahí. En otros casos utilizan ferruler, pero no ferruler separados, sino un mismo ferruler, de a lo mejor una sección más grande o ferruler doble, para introducir la alimentación y de ahí también sacar, pero que ambos queden unidos, ¿ya? Y utilizan ahí la luz piloto algunos. Otros se van directamente a una barra. Entonces llega la alimentación a la barra, de la barra alimenta la protección general y alimenta la luz piloto. Esa es como la más segura, ya para evitar que el hito, porque también todo esto, esta ley, todos tienen distintos puntos de vista o distintas interpretaciones, ya entonces dependiendo también de eso, entonces yo creo que lo más seguro es ir a una barra para evitar observaciones o que me hagan cambiar nuevamente el tablero. Funciona súper bien para tableros más pequeños y no usan tanto espacio. Eh, Así que, pero eso en relación para lo que son los indicadores de presencia de tensión, es un tema, es como un debate en ese punto, quién da más, quién da menos. Dice, disculpe, ¿cómo la protección agua arriba tiene que ser menor al diferencial agua abajo? Sí, es que la protección, la función que cumple la protección cuando dice el punto de que todo diferencial tiene que estar protegido frente a la sobrecarga o cortocircuito, es que lo proteja. Entonces, por ejemplo, yo tengo un diferencial de 25 amperes. Si yo agua arriba tengo una protección que es de 40 amperes, agua arriba me refiero, no como general, agua arriba del diferencial, la protección que está protegiendo al diferencial, porque tengo un puro circuito que es de 25, tengo un diferencial de 25 y coloco una protección de 40, van a pasar 40 amperes por el diferencial y lo voy a quemar. Entonces, lo ideal es que la protección que protege al diferencial sea menor o, en el peor de los casos, igual a la del diferencial. Porque si tengo una protección de 25, va a permitir que pasen 25 amperes y el diferencial va a funcionar porque su estructura interna es de 25. Si yo coloco uno de 20 y el diferencial es de 25, mejor aún, porque lo estoy protegiendo. Ya no voy a llegar a su límite máximo. A eso me refería. No a que la general y todo lo demás, sino que la protección que protege al diferencial. En el mismo caso que si tengo más protecciones, tengo la normativa me dice que si puedo tener máximo 3 circuitos por diferencial, siempre y cuando la suma de esos 3 circuitos no superen la corriente nominal del diferencial. Entonces, si yo tengo un diferencial de 40, podría usar 3 de 10. Entonces, 3 de 10 me dan 30, el diferencial es de 40, funciona impeque. Pero ya cuando me paso, ahí tengo que tener cuidado. Vamos a seguir avanzando aquí. Aquí, este punto en la norma nos habla que todos los tableros de más de 500 amperes, la cantidad y dimensiones de los soportes de la barra se fijan de acuerdo con el cálculo de esfuerzo, etcétera, más alta corriente de cortocircuito estimada para el tablero. Eh, y todo esto debe ser también incorporado en lo que es la memoria de cálculo. Lo mismo, estamos buscando un tablero completo que cumpla con todos los estándares, el IP, que le llamamos la coordinación total, ¿cierto? La selectividad entre sus protecciones, la distancia de las barras, los soportes, las capacidades de cortocircuito, que todo el tablero como conjunto completo sea capaz de lidiar con las especificaciones que nos indica ese punto. Todo el cableado interno de los tableros que corresponda a la alimentación de los consumos exteriores se deben hacer llegar a regletas de conexión, de modo tal que los conductores provenientes de estos consumos se conecten a esta regleta y no directamente a los terminales. Esto
se exceptúan los tableros que tengan menos de 8 circuitos. Entonces ahí tenemos una serie de bornes, barras, que nos indica la normativa. El fabricante también nos indica que cada cierta distancia tengo que colocar eh, soportes para evitar que se empiecen a doblar. Aquí, Rogelio, el diferencial no es una protección por sobrecarga. Exactamente, por eso tiene que ir acompañado siempre de un termomagnético, un ITM, siempre el diferencial. Por eso yo les decía que la protección agua arriba tiene que proteger al diferencial, tiene que cumplir esa función. El diferencial solamente protege a las personas. El diferencial también es otro tema, pero no nos vamos a desviar, así que los invito a que vean ahí en YouTube, en legrand.cl o Legrand Chile, vean los webinars del diferencial, ahí hablan mucho de las protecciones termomagnéticas y ahí les va a quedar más claro para que sigamos avanzando, que hay harta información relacionada a lo que son los tableros. Todos los tableros cuya capacidad sea igual o superior a 100 amperes debe llevar instrumento de medida. En la norma antigua era de 200 amperes, no exigía las centrales de medida o indicador de tensión o de corriente. Pueden ser analógicos, pueden ser digital, no lo especifica la normativa. Hoy en día está mucho más común y ocupa menos espacio los digitales, así que aplican súper bien, pero si quieren colocar analógicos porque les da mayor seguridad a ustedes, también aplica, pero sí o sí tienen que instalarlo en tableros de igual o superior a 100 amperes. Todos los tableros deben llevar indicadores visuales o luces pilotos que indiquen la presencia de energía, y estos tienen que estar conectados directamente a la entrada del alimentador o subalimentador. Alimentador o subalimentador, ahí tienen que estar conectados donde está el alimentador. Esta exigencia también rige para tableros que contengan alimentadores de emergencia que deberán diferenciar la fuente que provee la energía. ¿Ya? Tablero normal, tablero de emergencia, ahí nos colocan los indicadores visuales y se exceptúa esto para tableros domiciliarios hasta 3 circuitos. Los dispositivos de control, indicador visual o luces piloto, instrumentos de medida u otros similares montados en un tablero y que necesiten energía eléctrica para su funcionamiento deben ser alimentados desde circuitos independientes. Ya la alimentación de lo que son las luces piloto, cuya protección podrá ser como máximo 10 amperes. Por lo general, para las luces piloto se usan 2 amperes. Consulta, ¿cómo puedo hacer para certificarme como tablerista por Legrand? Manden un correo a Academy. Se están haciendo constantemente capacitaciones y certificaciones para tableristas en el año, no sé, yo me imagino que serán unas 2 o 3 que se realizan en Santiago y en regiones también se están empezando a hacer. Entonces ahí se pasa mucha información en relación a todo lo que es armado de tablero. Todo lo que estamos viendo acá es como por encima, pero ahí en esas certificaciones se ven el armado. Ustedes mismos arman un tablero, ya, con los distintos estándares, y vamos a ver más adelante que hay distintas formas de armado de tablero. Vamos a continuar. Los tableros generales, se deben colocar tableros generales en toda la instalación en que exista más de un tablero de distribución. Y también se deberá colocar un tablero general en aquellas instalaciones en que, existiendo un único tablero de distribución, esté separado más de 30 metros, también se debe colocar un tablero general, ¿ya? Más de 30 metros del equipo de medida del empalme. Todo tablero general del cual dependa más de un alimentador debe llevar también un interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos. Y aquí entramos al concepto de corte omnipolar. El corte omnipolar es un concepto, ¿ya? Porque yo puedo puedo ir al distribuidor eléctrico, oiga, necesito una protección omnipolar. Ya, pero ¿cuál? ¿Monofásica, para instalación monofásica o instalaciones trifásicas? Ah, ya. Entonces, es un concepto, es un nombre. El nombre omnipolar es que corta todos los conductores activos. Entonces, monofásica vamos a tener dos opciones. Tenemos el bipolar, que va a estar protegiendo la fase y el neutro, pero son dos protecciones. Y también me sirve la que proteja solamente la fase y el neutro solamente las secciones, porque lo está cortando simultáneamente. Entonces también entra dentro de la categoría de omnipolar y la normativa lo dice.
lo dice en el punto 4.7, dice corte omnipolar, corte de todos los conductores activos de forma simultánea. Entonces había el caso cuando recién salió la normativa, que muchos decían, oye, pero tengo mucho stock o tengo muchos interruptores monofásicos, ¿puedo colocar dos juntos? No se puede, porque el corte tiene que ser simultáneo, ¿ya? La conexión y desconexión se efectúa al mismo tiempo en el conductor neutro y las fases. Para dispositivos bipolares, se permite que solo un polo esté protegido. Entonces las protecciones que se llaman unipolar más neutro o un polo más neutro entran dentro de la categoría omnipolar y lo permite la normativa. Para dispositivos bipolares se permite que un solo polo esté protegido. Sin embargo, para los dispositivos tetrapolares, todos los polos tienen que estar protegidos. Ahí sí o sí tienen que estar los cuatro. ¿Ya? Y ahí nos habla un poquito de algunos puntos de la norma del RIC número 10, del RIC número 2. En el tablero general o tablero principal de distribución de alumbrado se debe instalar un interruptor termomagnético general de corte omnipolar, ya indicado en lo que dice el RIC número 2, ahí en el 4.7. Máximo 25 circuitos por cada protección general. Esto también lo indica la norma para los tableros de distribución. Máximo 25 circuitos por cada protección general. Protección de cabecera, sí o sí omnipolar, a excepción de los tableros residenciales hasta 3 circuitos. El tablero de distribución ha alimentado circuitos de distintos servicios. Fuerza, alumbrado, clima, se deberá usar protecciones generales con corte omnipolar también para cada circuito y excepción con menos de 4 circuitos. Nosotros tenemos un software que ahora que hicieron una pregunta por los cálculos de cortocircuito en relación a lo que son las impedancias. Hay un software que se llama XL Pro Tools. Lo vamos a ver al final para que vean cómo descargarlo. Pero ahí, ¿yo qué es lo que hago? Coloco el transformador, qué tipo de transformador, el largo de los conductores, la sección de los conductores, por dónde estoy canalizando, cuál es la capacidad de las protecciones, las barras, protecciones, tablero, etcétera, distancia. Y toda esa información me va indicando los niveles de cortocircuito en cada uno de los lugares de la instalación eléctrica. Más cercano al transformador, obviamente voy a tener mayor cortocircuito, y ahí nos vamos a dar cuenta que muchas veces están sobredimensionados gran parte de los proyectos porque nos exigen 50 kilos, 70 kilos, pero en realidad con 36, 25 andan súper bien porque el cortocircuito en relación al transformador, ¿ya? Pero ese software les puede servir, les puede ayudar mucho, y hay tutoriales también en el YouTube de Legrand Chile, ¿ya? Y así hay muchos más software que el que me interesa a mí, que es uno de tableros, que vamos a hacer una pequeña pincelada un poquito más adelante si no alcanza el tiempo. Tablero de distribución para aeropuertos, hoteles, más de 300 habitaciones, locales de espectáculos con más de 1000 espectadores, centros comerciales con más de 2000 metros cuadrados, edificios, oficinas. Sí o sí se debe usar edificio de gran altura, instalaciones ambientales, se debe implementar las siguientes medidas contra incendios, ¿ya? Para todos esos lugares, aeropuertos, hoteles, más de 1000 espectadores o 2000 metros cuadrados, un disyuntor general de corte omnipolar y un protector diferencial de 30 miliamperes. 30 miliamperes es una sensibilidad mucho mayor. Para las personas, por lo general, son 30, ¿ya? 300 miliamperes es para detectar fuga en conductores o dentro de la instalación. Todos los circuitos o que todos los circuitos del tablero de distribución estén protegidos por dispositivos de detección de falla de arco eléctrico. Podemos cumplir una de las dos. La primera, protección omnipolar, la general, y un protector diferencial de 30 miliamperes, o que todos los circuitos estén protegidos por dispositivos de detección de falla de arco. Y aquí aparecen algunos elementos, el protector diferencial y el de falla de arco. Una de esas dos frente a los que son los tableros de distribución para protegerlos contra incendios. Entonces aquí tenemos las distintas fallas eléctricas. Cortocircuito, el disyuntor o automático. Sobrecarga, el disyuntor también. Frente a la falla a tierra, los diferenciales, en realidad fugas, distintas fugas, porque vamos a ver que existen 4 tipos de diferencial: el tipo A, el AC, el tipo F, el tipo B, sobretensiones, los limitadores de sobretensión, y para los que son los arcos eléctricos apareció el dispositivo de detección de falla de arco. Y podemos encontrar dos
fallas de arco. Aquí tenemos algunas imágenes que cuando de repente pasamos un tornillo, un clavo, pasamos a llevar el conductor, lo tratamos mal, se empiezan a degradar y podemos tener dos situaciones de un arco en paralelo o un arco en serie. Entonces este dispositivo tiene electrónica en su interior que a través de un microprocesador va a ser capaz de detectar si hay un arco y también los distingue entre el arco normal que se realiza cuando se energiza o se desconectan las cargas, ¿ya? Y cómo no, nos vamos a dar cuenta, en su parte frontal tiene un indicador luminoso de color verde que está todo ok y de color rojo que está defectuoso o que hay una falla. Y también tenemos un autotest que se realiza diariamente. Es compatible también con elementos auxiliares como bobina de disparo, contactos auxiliares, y también tiene un indicador mecánico del disparo por falla de arco. ¿Ya? Lo vamos a encontrar en dos modelos. Siempre va a estar acompañado de una protección termomagnética o de un diferencial. Y las corrientes no van a superar los 20 amperes. Entonces son para cada cargas puntuales. Eh, Vamos a ver qué más tenemos acá. Tenemos los tableros móviles que deben contar con señales éticas de operación y pulsador parada de emergencia con enclavamiento para la desconexión y que los alimentadores con cordón flexible de 3 o 5 conductores. Esto es importante porque por ejemplo, la alimentación de estos tableros de faena, en algunos lugares no hay tierra y ¿qué hacían? Enterraban una barra de cobre y sacaban la tierra de ahí. Pero aquí me dice que el alimentador de estos tableros tiene que tener con 3 conductores, sin monofásico. Entonces, fase neutro tierra. La tierra viene desde el origen. O 5 conductores. Las 3 fases más el neutro tengo 4 y la tierra 5. También tiene que venir la tierra desde el origen, que debe quedar afianzada mecánicamente dentro del tablero. Este alimentador debe estar conectado a la tierra de la fuente y su otro extremo a todas las partes metálicas también del tablero. Para estos tipos de tableros móviles, el IP mínimo es 5.6 y única 0.7. Ya nos vamos acercando a las verificaciones de diseño y de rutina. Cuando yo termino un tablero y lo voy a entregar, soy tablerista, construí un tablero. Si es que mi tablero es sobre los 100 amperes, tiene que estar sometido frente a verificaciones. Y si es menor a 1500, nos vamos a ir al anexo número 2.3, que está al final del RIC 2, que es una serie de pruebas y de verificaciones y documentación que tengo que yo entregar cuando termino un tablero, que esté en los torques correspondientes, que cumple el código de colores, que esté limpio, que tengan los par, el apriete correspondiente, que cumpla con, no sé, las luces piloto, que la distancia, los repartidores, que cumpla con la normativa en sí. Entonces, ese anexo es una ayuda que nos va a facilitar el hacer un checklist de los tableros. Y si son sobre 1500 amperes, ocurre lo mismo, pero yo me baso ahí en lo que es la norma IS 61439, ¿ya? Que son mucho más estándares. Entonces, siempre un fabricante de tablero, cuando alguien adquiere un tablero, van a haber dos responsables. Yo responsable como fabricante de que mis productos estén certificados y que cumplan con los estándares que me está exigiendo la normativa nacional, ¿ya? Que te tengo que tener las protecciones tetrapolares, que te tengo que tener los diferenciales y que cumplan con ciertas normas, que tengo que tener las envolventes que cumplan con cierto IP, y yo todo eso te lo entrego con certificado. Pero por otro lado, también está el responsable del quien arma el tablero. Entonces, el que arma el tablero tiene que también basarse en todas las normativas que indica la SECPO, la norma nacional, el decreto número 8, para que cumpla con la distancia, los aprietes, los códigos de colores, todo, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener esos dos responsables. Pero cuando estamos trabajando con potencias grandes, sobre 1500 amperes, empiezan a aparecer muchas más cosas, ¿ya? Hay muchas más hay pruebas adicionales que yo tengo que realizar, aparte de las pruebas de dilaciones que me exige la verificación de tableros más pequeños. Yo aquí tengo que hacer muchas más pruebas. Pruebas de tensión, frecuencia industrial, es como si cayese un rayo y que las distancias estén correspondientes, etcétera. ¿Ya? Entonces, sobre 1500 amperes son más exigentes las pruebas. ¿Y en qué me voy a basar? ¿Cómo sé qué prueba hacerle o qué cosa debo cumplir? Fácil, van a buscar la norma IEC 61439.
y resulta que Legrand en su página hay un brochure que se llama Tablero Stand y ahí define cada uno de los puntos, ¿ya? Claro, esos requerimientos son independientes del lugar de reunión de personas. Aquí nosotros estos requerimientos son válidos para todo tipo de tablero, independiente que sea un lugar de reunión de personas. Si es lugar de reunión de personas, es más exigente porque recuerden que tengo que tener todo libre de halógeno, ¿ya? Canalizaciones, conductores, el mismo tablero, si es que es plástico, todo, todo, todo. Entonces, esos son los estándares. Y aquí tengo un pequeño resumen, más o menos de qué nos habla el nuevo reglamento. Tenemos los IP por un lado, para interior 4.1, exterior bajo techo 4.4, exterior sin techo 5.4, el corte omnipolar, las protecciones diferenciales también, los armarios que tienen que estar certificados frente al cortocircuito o su conjunto completo tiene que estar certificado frente a varias cosas y los controles de calidad que yo tengo que hacerle a los tableros si es que son menores a 1500 o si son mayores a 1500 que me baso en la norma IS 61439. Y aquí yo les quiero comentar un poquito de qué nos habla esta normativa. Esta normativa, aparte de que hay mayores pruebas, porque son tableros que tienen mayor capacidad, también nos indica formas de construcción de estos tableros. Ah, entonces, ¿se pueden construir tableros de distintas formas? Pero por supuesto que sí. Dependiendo del tipo de carga, es el tipo de tablero que yo voy a especificar para mi proyecto o el que voy a construir. ¿Ya? Por ejemplo, un hospital es crítico, entonces yo voy a buscar una forma que me permita hacer el menor tiempo las correcciones posibles. Falló un tablero en un hospital, yo no me puedo programar para hacer una mantención, el hospital no puede parar porque tiene personas, hay vida, etcétera. Entonces yo tengo que fabricar un tablero que sea lo más simple para tener la continuidad de servicio, la seguridad de las personas y la seguridad de la instalación. En un data center se pierden los datos, es súper crítico porque hay millones de multas, etcétera. Entonces yo tengo que buscar también, no es lo mismo armar un tablero de iluminación forma cero o forma uno como quieran llamarlo, a un tablero forma 4 ya que es mucho más exigente. O un tablero para una cancha de fútbol multicancha, a lo mejor no es necesario tener un tablero sofisticado, sino que me basta con la forma más básica. Entonces, dependiendo del tipo de carga y qué tan crítica es la carga, es la forma de construcción del tablero. Vamos a ver aquí algunos puntos. Esta norma favorece la continuidad de servicio, mejora la seguridad, aíslan los arcos, protege al usuario ante contacto directo y durante la mantención y segrega el interior del tablero. Aquí hay un vocabulario o un índice que nos va a indicar lo que vamos a estar hablando. Entonces, tenemos los terminales de entrada de una protección, tenemos un disyuntor o unidad de función, ahí de color amarillo, y abajito de la protección tenemos también los terminales de salida. Tenemos también las barras repartidoras que van acá de forma vertical, ¿ya? Para que más o menos identifiquemos el dibujo. Y existen distintas formas. La forma 1 es que no hay ninguna separación. ¿Qué quiere decir eso? El típico tablero que nosotros conocemos o armamos comúnmente. La caja, ¿cierto? Puerta, cubre equipo, placa lisa, rieldín, en algunos casos hasta omega, ¿cierto? Dependiendo de la altura que tengamos que darle. Y tengo las protecciones, tengo los conductores de entrada y de salida, tengo los repartidores, pero está todo junto. Ya no hay una segregación. Entonces, eso es una forma 1. La forma 2 empieza a aparecer cuando hay una separación de barras repartidoras de las unidades funcionales. O sea, aquí yo hago una separación. Por un lado, tengo todo lo que son las protecciones diferenciales, todos los elementos funcionales, pero yo no tengo un acceso, están separadas de lo que son las barras repartidoras. Ah, ya, esa es una primera segregación. Y esa segregación se divide en dos. Una para conductores externos que no están separados y otra que para los conductores están separados. ¿Ya? Luego la forma 3. Aparte de la anterior, de que está separada tanto las barras repartidoras de los elementos funcionales, también hay una separación de todas las unidades de función. Entonces, yo no tengo una protección al lado de la otra. Yo tengo una protección separada de la otra y son independientes. Chuta.
Ah, pero eso me va a agrandar el tablero, sí, te lo va a agrandar, pero te va a dar un mayor mantenimiento. Entonces, por eso yo les digo, dependiendo de qué tan crítica es la carga, es qué tipo de forma es la que yo voy a utilizar. Y luego tenemos la forma 4 separaciones de barras, que son las mismas dos anteriores, pero aquí está totalmente segregado. Y vamos a ver algunos ejemplos ahora de forma de construcción. Aquí tenemos las formas 2, las formas 3 y las formas 4. Entonces, se dan cuenta acá en la forma 2A, yo tengo separados los elementos funcionales y los elementos de barras repartidoras están totalmente separados. Y de la acá de la forma 2B, aparte de esa separación, tengo separada también la entrada de la salida. Luego tengo la forma 3A, que también, aparte de tener los elementos funcionales de las barras, tengo separada también las entradas de las salidas, ¿ya? Pero, y así sucesivamente. Y después, eh, estos parecieran que son muy iguales, pero en realidad hay una diferencia, porque aquí la entrada como la salida están en un mismo cubículo, no están segregadas. Acá la salida está totalmente segregada en otro cubículo. Entonces tengo barras que alimentan la protección en un cubículo, los elementos funcionales en otro cubículo y lo que son las salidas de los elementos funcionales aquí en un tercer cubículo. Entonces está totalmente segregado. ¿Ya? Y aún así la forma 4 que está más segregado aún, entre protecciones, ¿cierto? Entre entrada y salida, y entre cada una de las salidas de afuera también. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Tengo yo acá un diagrama unilineal, un tablero que tiene una protección general y tiene muchos circuitos. Tiene muchos circuitos, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejercicio de que yo voy a armar un tablero con la norma antigua y con la norma nueva en la forma 1, que es la forma más básica, ¿ya? Entonces, el único cambio principal es que yo acá tengo 4 polos, acá tengo 3 polos, estoy cumpliendo con la reserva no equipada de un 25% y vemos que se mantiene el tamaño, se mantienen bastante similares, ¿ya? Así que podríamos deducir que no hay gran variación en costo en la norma nueva que en la norma antigua, ni en espacio, ¿ya? Pero sí lo vamos a ver cuando ya tenemos una forma 2 o una forma 3. Se dieron cuenta, el mismo tablero creció prácticamente creció al doble, ¿ya? Y ya se empezaron a segregar cada uno de los elementos, ya no estaban todos unidos, sino que cada uno es independiente, ¿ya? Y también están los cubículos de las barras, etcétera. Y la forma 4 que es la más exigente, lo mismo. Más segregación vamos a encontrar dentro del tablero. ¿Y cómo logro esto? A través del XLPro. Y ahora si yo comparo lo que son el tema de precio, me voy a dar cuenta que de la norma antigua a la norma nueva solamente me creció un 3% en temas de costo, de precio. Sí, en una forma 4 ya es un 60% más de lo que era inicialmente la norma antigua. Entonces, ¿hay un aumento en el costo? Sí, pero también hay un aumento en la seguridad, en la instalación, en los tiempos de mantenimiento y la continuidad de servicio. Y el otro punto importante es la sección al espacio a utilizar. En la norma nueva y antigua, la forma más básica, se mantiene el mismo espacio en metros cuadrados. Cuando yo aumento de forma, va creciendo el tablero también. Así que tengo que tener eso en consideración. Entonces, yo lo que les quiero mostrar acá es un tablero armado con la forma 4, donde vamos a ver qué tan rápido me es a mí cambiar una protección, por ejemplo, caja moldeada de un tablero que está energizado y volver a reponerla. Me demoro menos de 3 minutos. Así que voy a mostrarle este video. Está en mi canal, así que después si quieren pueden volver a verlo, pueden ahí suscribirse y vamos con el video. Lo que te quiero mostrar a continuación es una protección caja moldeada versión extraíble. Esta protección es de 630 amperes. La protección se encuentra en un tablero fabricado en una forma de construcción 4B. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo acceso directo a lo que son las barras, ni tampoco tengo un acceso a la entrada o la salida de la protección, y tampoco tengo un acceso directo a los otros elementos de maniobra o protección del tablero. Te voy a mostrar qué tan seguro
es esta forma de construcción. Principalmente se usa en cargas críticas. ¿Qué cargas críticas podemos tener? Hospitales, data centers, algún proceso dentro de la industria que no se pueda detener y que necesite un reemplazo, un mantenimiento lo más rápido posible. Hagamos cuenta que esta protección falló y vamos a ver lo fácil que es poder cambiarla. Yo a través de una manivela, en la parte inferior, tengo un orificio, el cual voy a introducir y a través de mis manos, sin mayor fuerza, voy a empezar a girar. ¿Se dan cuenta que la protección todavía está conectada? Ahí de color rojo. Entonces yo al momento de ir retirando la protección, moviendo la manivela, tiene un sistema de seguridad, el cual me la desconecta automáticamente. Voy a seguir retirando la protección hasta que llegue a un tope. Llegando a ese tope, en la parte trasera de esta protección, presiono y me permite extraerla fácilmente. Esta es una protección de 630 amperes con unos accesorios que me permite hacerla extraíble. Veamos un poco qué encontramos en la base. Esta es una base donde tengo un riel y donde van los puntos de conexión. Si se dan cuenta, es totalmente segura. Yo no tengo un acceso directo a las barras, no tengo ningún contacto eléctrico que me pueda electrocutar. Vamos a ver nuevamente la protección. La reemplacé, tengo una nueva protección y me voy a enfocar y revisar que los rieles que tengo aquí en esta protección versión extraíble coincidan con la base. Una vez coincidieron los rieles, yo voy a empujar. Voy a escuchar un clic y con ayuda nuevamente de la llave manivela voy a empezar a girar hasta que la protección pueda llegar hasta el fondo y hacer contacto tanto la protección como la base. Una vez que ya no puedo dar más vueltas, voy a utilizar el motorizado a través de unos pulsadores donde voy a cargar el resorte y ahora voy a conectar. Y nos damos cuenta de que la protección vuelve a estar energizada. Entonces en un par de minutos pude hacer el reemplazo de esta protección para tener una mayor continuidad de servicio, mayor seguridad en la instalación y en las personas. Ya, perfecto. Entonces, eso es en relación. El video que vimos es un tablero que está fabricado en la forma 4. Y se dieron cuenta que había un cubículo donde yo no tenía ningún acceso a las barras, ni a la entrada o a la salida del circuito. Pero claro, es mucho más caro, es mucho me utiliza más espacio, pero dependiendo la carga que yo necesito, el tablero va a funcionar súper bien porque me voy a ahorrar mucho tiempo en mantención. No es necesario desconectar la protección general. Yo estaba trabajando ahí energizado, igual era una maqueta, pero para que se den cuenta de que se puede trabajar hasta en caliente en las protecciones y hacer los cambios. Cuando yo quiero cambiar otras protecciones, yo por lo general, ¿qué hago? Tengo que programarla, tengo que cortar toda la energía, tengo que desmontar tapas laterales porque yo del acceso frontal, claro, tengo acceso a las manetas, pero yo no tengo acceso a los bornes para sacar las barras, los juegos de barras, moverlas, usar un tecle. Entonces, siempre se hace más complejo. Habían varias preguntas acá en relación al XL Pro. Había una que nos decía si trae un selector de normativa. Sí, hay un selector de normativa y yo puedo escoger la forma que yo quiero construir el tablero y me lo va a modelar en base a la normativa que yo le indico. Miren, toda esta normativa IEC 61439 es norma europea, ¿ya? Y esta norma permite hacer eso, porque por eso lo está fabricando, ¿ya? Por seguridad acá en Chile, aunque tengamos este tipo de tablero, no se puede hacer, ¿ya? Yo le estoy mostrando de cómo se podría, de que se puede, pero por normativa, cuando yo voy a realizar algún cambio, algún corte de energía, yo tengo que cumplir todos los estándares que tiene mi empresa, ya, o mi compañía, o lo que me exige la normativa, que me dice que tengo que cortar los suministros, que tengo que colocar un portacandado, ¿cierto? O un elemento de bloqueo, que tengo que colocar una tarjeta con todos mis datos, ¿ya? Entonces, yo les comento que esto nos puede ayudar cuando son sistemas críticos. En un data center, el tema de la información es súper crítico. Un aeropuerto no puede estar detenido. Entonces, son temas puntuales.
No así, a lo mejor para un colegio no es necesario que tengan esta forma de construcción, basta con la forma más básica. Entonces, dependiendo de todo eso, es sumamente eh, importante, ¿ya? Las reglas 5 de oro fueron violadas, efectivamente, ¿ya? Pero yo les comento que son totalmente seguras, ¿ya? Hoy aquí en Chile, claro, y con todas las normas internacionales también, lo importante es trabajar en un ambiente seguro, ¿ya? Yo aquí les muestro lo que son los cambios eh, y los tiempos que nos ahorramos al tener protecciones extraíbles, por ejemplo, ¿ya? Es básicamente eso, no es que vayamos a hablar la normativa, para que no me crucifiquen ahí, ¿ya? Así que eso quería mostrarles, ¿ya? Ahora aquí la presentación la tienen ustedes. Recuerden, ahí están los canales de que tengo, si es que se quieren suscribir. Hay varios datitos importantes que son videos cortitos. Y por último, quiero compartir con ustedes la página de Legrand para que sepan dónde poder descargar toda la información. Entonces ustedes van a ingresar a legrand.cl, ¿ya? Ahí tenemos el apartado de catálogo acá arriba, pueden hacer clic ahí y vamos a ver el catálogo Legrand con toda su información. Y si quieren tener información relacionada a la norma IS 61439, nosotros vamos a bajar y hay un brochure que se llama Tablero Stand. Entonces ustedes descargan ese tablero, de hecho dice la norma IS 61439, guión 1 y guión 2, y hay mucha más información de lo que pudimos hablar en este webinar por temas de tiempo. Lo pueden descargar y pueden ahí estudiar. Y para descargar los software, ustedes en la misma página se van acá a centro de descargas. Vamos a software y aquí empiezan a aparecer. Tenemos primero uno de color morado, que es el Toolcat, para poder visualizar las piezas en formato CAD, 3D, 2D. Luego tenemos el XL Pro 3, el de tablero, que aquí es donde podemos modular los tableros y colocar la normativa, cuál es la corriente cortocircuito que yo deseo en la envolvente, el espacio libre disponible, etcétera. Y ahí me muestra una serie de funciones. Y luego tengo uno de selectividad. Y por último, el cuarto, el cálculo, que es el software que me permite hacer cálculos de cortocircuito dentro de una instalación. Yo tengo aquí abierto, pero parece que no se comparte. A ver, vamos a ver si puedo. Vamos a ver aquí, compartir, quiero compartir pantalla, pero quiero toda la pantalla, a ver, o ventana. Ya. No me deja compartir. Quería mostrarle el programa que lo tenía abierto acá. A ver. Ahí sí. Ustedes me comentan si es que se está viendo el programa. Ese programa que yo tengo acá es el XL Pro de tableros. Voy a regresar acá a la presentación para ver si es que me dicen que sí se ve. Sí, perfecto, se ve. Entonces, volvemos al programa. Este es el XL Pro de tablero. Entonces, es súper sencillo e intuitivo. Vamos aquí en un menú que vamos a ir en orden, viéndolo uno por uno. Y en la primera parte dice nomenclatura. Entonces, yo voy a agregar acá todos los elementos. Aquí colocamos una protección DMX, ¿cierto? Un corte en aire, luego un DPX de 630, luego otro DPX de 250, etcétera. Entonces voy a colocando diferenciales, centrales de medida, portafusibles, luces piloto, etcétera. Luego que coloqué todos los elementos que tiene mi tablero, el diagrama unilineal, me voy al ordenamiento. Entonces yo coloqué aquí mi protección general, una barra, ¿cierto? Y las protecciones que van agua abajo. Luego el sistema me arroja un esquema también, ¿ya? Luego me da aquí para ver lo que son las envolventes, ¿cierto? Pero antes de ir para allá, acá en la parte derecha inferior, yo puedo darle el nombre del tablero, puedo colocar la fecha, quién fue el autor, puedo colocar el cortocircuito, que en este caso es de 70 kiloamperes, y puedo colocar ahí en base a qué forma quiero construirlo. En este caso quiero construirlo en base a la forma 4, ¿ya? Y una vez que vimos el esquema, ¿cierto? Vamos a lo que son envolventes. Aquí me da opciones. Envolvente IP55, ¿cierto? La altura máxima me dice óptima, pero yo podría cambiarla a 1000.
a 2000, podría ver el ancho de la envolvente, si es que quiero que sean de 24, de 36, y acá también me va mostrando el espacio en la reserva modular que yo tengo un 30%, y acá también tengo reserva no equipada. Entonces, puedo ir viendo ahí, a lo mejor si tengo menos, escojo un tablero más grande, etcétera. Pero ahí estamos cumpliendo. Y luego la visualización. Entonces ahí automáticamente me movió todas las piezas, pero aquí, claro, está muy baja esa protección, a lo mejor podría cambiarla acá y podría colocar el zócalo, cáncamo, etcétera. Entonces después yo puedo ver acá otras visuales que tengo la placa lisa, tengo las puertas, en las puertas yo podría jugar acá también, colocar, no sé, la central de medida acá, bajar las luces piloto, etcétera, ¿ya? Puertas, eh, eh, y eso es lo que puedo ver. Puedo ver etiquetas también, puedo ver un resumen del proyecto con todo lo que son referencias, cantidades, descripciones. Si es que tengo más tablero acá, puedo también tener el resumen total del proyecto, como el consolidado de todos los materiales. Puedo también, estando en la visualización del tablero, tengo la posibilidad de hacer gestión térmica. Entonces el programa me indica más o menos cuál va a ser la temperatura media que yo voy a tener en el centro y en la parte superior del tablero. Eh, ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo hacer muchas cosas en el listado de materiales. Yo podría exportar esto en un formato CSV y podría tener el listado de materiales eh, en, en Excel, por ejemplo, y se me hace un poco más fácil también poder trabajarlo. Ya, entonces ahí tengo fabricantes, referencias, descripciones, cantidades, etcétera. Y otra cosa más importante del programa es que si yo estoy... Ah, no, visualizar. Me voy aquí a la impresora. Yo puedo bajar también la vista frontal, puedo bajar como un estudio, ¿ya? Las vistas que yo quiero colocar, las características técnicas, lista de materiales, eh, coloquemos el resumen de la gestión térmica también. Eh, ¿Qué más podría colocar acá? Bueno, eso es lo principal, que son vistas, podría colocar un esquema. Y entonces una vez que yo tengo todas las cosas que yo quiero ver en el informe, me voy acá a percibir antes de imprimir. Va a ser está como cargando. Y yo podría descargar un PDF con las vistas del tablero, las que le indiqué, que era la frontal con los cubre equipos, la frontal con las puertas, el resumen técnico donde me dice el IP que tienen, la capacidad de ruptura, el listado de materiales, eh, ¿qué más tengo acá? Otra vista más que está desordenada. Ah, claro, que agarré todos los tableros, por eso me está mostrando que agarré como los cuatro tipos de tableros que tenía, la gestión térmica, etcétera. Entonces, todo eso después yo creo el PDF y lo tendría en PDF. Pero si no, también en general yo podría irme a exportar y en exportar podría el formato de XF, lo guardé y creo que en el escritorio esto me lo mostraría en formato CAT, por ejemplo. Entonces ahí yo tengo mi tablero en formato CAD con todos los elementos. Tengo acá también para ir viendo también, eh, ir viendo las capas, etcétera. Entonces tiene harta información, es súper poderoso el programa, así que eso quería comentarles para que lo puedan descargar. A lo mejor después a futuro se puede hacer algo en relación a una capacitación de software o algo así. Dejar de compartir. Así que eso es la presentación de tableros por mi parte. Espero que le haya servido, que por último para recordar algunas cositas. Eh, Así que eso, muchas gracias ahí por su atención y tienen mi correo, está el canal, está el correo también de Gran Academy. Si es que tienen consultas, dudas que no se pudieron responder acá, podemos ahí también ayudarlos. Ahí te dejo, Daniela. No sé qué más tienes. Bueno, muchas gracias, José, por tu presentación.
Muy enriquecedora, gracias por compartirnos tu conocimiento y gracias también a las personas que se quedaron con nosotros hasta el final de este webinar. Esperamos que la experiencia haya sido pues gratificante para ustedes y hayan aprendido más acerca de estas soluciones que también incorpora Legrand. Para responder la pregunta de Carlos Suárez, que si entregarán un certificado de asistencia en este webinar, sí. El certificado va a llegarles un correo, de hecho, en el transcurso del día, en el que llega como un paso a paso bastante detallado, donde ustedes, ya que nosotros estamos manejándonos en una nueva plataforma, van a poder como ingresar al certificado, ustedes mismos tipear el nombre con el que quieran que aparezca su certificado para que sea escrito correctamente y ustedes pueden descargarlo luego y compartirlo en sus redes sociales, LinkedIn o lo que prefieran. De nuevo, muchas gracias por asistir a este webinar. Les recordamos que estos webinars hacen parte de unos ciclos y si ustedes asisten a todos los webinars del ciclo o todos menos uno, también podrán acceder a un diploma de participación final donde se les certifica las horas que dedicaron a escucharnos a nosotros, ¿vale? Entonces, de nuevo, muchas gracias, José, y muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros. Les recuerdo de visitar, pues, nuestra biblioteca multimedia, donde tenemos todos estos contenidos que siempre preparamos ustedes con mucho cariño. Y bueno, ahí los estamos viendo en próximas sesiones de los ciclos. Ahorita les voy a dejar una encuesta donde ustedes siempre nos ayudan con sus comentarios y los temas que les gustaría también mirar. Así que ahí debe estar apareciendo la encuesta. Y bueno, muchas gracias, José, de nuevo. Gracias a todos y nos vemos en próximas sesiones. Chao. Chao, chao, que tengan buen viernes. Nos vemos. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.